y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les deje una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos ya escucharon hablar de esa profecía, y para la mayoría la marca de la bestia del fin de los tiempos se trata de algo distante. Pero la inteligencia humana, el avance tecnológico y la ciencia ya revelan señales de que este tiempo está mucho más cerca de lo que se imagina. En los últimos años gastaron mucho en estudios para la creación del microchip, la marca ultramoderna, del tamaño de un grano de arroz que define la identidad del hombre y que puede ser implantada según los científicos en la piel, en las manos y en la frente. Lo que parecía imposible ya se volvió ley. Recientemente, una noticia divulgada en Internet decía que en los Estados Unidos fue aprobado por Barack Obama un proyecto de ley para la implantación obligatoria del microchip en ciudadanos americanos como parte de una reforma sanitaria. Los chips serían implantados en las manos para que sólo así las personas pudiesen tener acceso a los servicios públicos de salud. Pero la noticia más reciente que generó polémica en Internet fue la implantación del microchip en Europa. Hay relatos de que los recién nacidos reciben la marca en algunas ciudades europeas para tener el derecho a algunos tratamientos de salud, control de vacunas, entre otras necesidades infantiles. En Brasil, el avance del microchip no para. Está también en los automóviles, en algunas ciudades, con un sistema que monitoriza el registro de los coches. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. La era del chip ya es una realidad. Es necesario que la humanidad esté alerta. Las señales son claras. Será de verdad el fin de los tiempos. Está llegando el tiempo de la gran tribulación. ¿Y usted ya está preparado? Acepte al Señor Jesús de todo su corazón. Entregue su vida a Él. Arrepiéntase de sus pecados y cambie sus actitudes. Él le quiere salvar. ¿Por qué? Porque el escenario para la llegada del anticristo ya lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. 1. Todos los países de Latinoamérica, la mayoría de sus presidentes son masones, unificándose para establecer un orden mundial. 2. El Vaticano, a través de su representante, el Papa, ya dijo que es bueno que el mundo se unifique para que haya un nuevo orden mundial. 3. El mismo Papa aprobó la implantación del microchip. ¿Ok? 4. La implementación del microchip ya está a nivel mundial y en Estados Unidos por ley ya se empieza a implementar el microchip, donde está toda tu información, ¿no es cierto? Empezó con los animales para que el perro no se perdiera, un GPS, pero ahora el microchip, que es del tamaño de un grano de arroz, tiene tu ficha médica, tu ficha económica, tu tarjeta de crédito, está todo ahí, todo. Entonces la gente va a querer ponérselo. No es que la gente va a decir, no, no me lo quiero poner, no, se lo va a querer poner porque si te secuestran, te van a encontrar, en una hora te van a encontrar si estás secuestrado. ¿Me estoy explicando? Entonces es la estrategia que se está usando para que la gente no le tenga miedo al microchip, al contrario, lo quiera y lo acepte. Y como es un microchip de radiofrecuencia, y aquí viene algo que mucha gente no sabe, que ellos van a poder manipular en la frecuencia de tu microchip tu mente. Te van a hacer como tipo zombie. Y eso es lo que la gente no sabe. O sea, nos van a manejar teniendo un control mental, no solamente el control de nuestra economía, sino nuestro temperamento. ¡Wow! En esta vida, todo va en decadencia. Basta de culpar a terceros, pues las decisiones las hemos tomado cada uno de nosotros. Para bien o para mal, somos los culpables de los diversos prejuicios que marcan nuestro vivir. Y que gracias a ellos hoy vivimos en una realidad muy mediocre. La soberbia con la que hablan algunos personajes, nos dejan ver que falta muy poco para presenciar un final muy tenebroso. Hay un hombre, que su rostro ha servido de burla, pues sus gestos son tan poco peculiares. Él no se cansa de echar al aire miles de palabrerías, llenas de torpeza.
Bueno, eso pienso yo, pues quizá hay algunos que están a su favor. Ya te imaginarás de quién habló. En una entrevista que se le realizó, nos dejó ver las intenciones tan perversas que posee. Pues él lo ha dicho, una vez llegando yo al poder todo cambiará. Hoy revisaremos rápidamente todo lo que se transformará cuando al gran Trump se le cumpla su sueño, el de ser presidente. 1. Cierre total y completo de Estados Unidos, ningún musulmán podrá entrar a nuestro gran país. Estas palabras fueron justificadas por él, diciendo que esto es una medida para contener la amenaza terrorista. Él fue claro, nuestro país no puede ser víctima de ataques horribles, por gente que cree solo en dioses absurdos. Y sumándole otro aspecto más, se creará una base de datos, donde queden registrados todos los estadounidenses que profesan el Islam. 2. China es el país más mencionado en sus discursos. Trump menciona sin parar que esta nación ha robado nuestros inventos y empleos a los americanos. Nos mata, comercialmente hablando. Pero pueden estar ya tranquilos, pues él se ha encargado de diseñar un plan en donde propone declarar oficialmente a China como un país manipulador. Este hombre menciona, China sabrá que ya con nosotros no se meterá. Pues le demostraremos cómo hacer las cosas bien. Y finalmente el punto que ha causado un total revuelo, el muro que dividirá por completo a dos países, el cual tiene como propósito frenar la inmigración ilegal, porque una nación sin fronteras no es una nación. Para muchos esto significa el mayor acto de racismo, pero para otros, la construcción del muro es una de las propuestas estrella del aspirante, y es aplaudida por sus seguidores. Hace días, visitó México y después hizo una gran burla. En una de sus presentaciones, incitó a su audiencia a corear, México, México pagará ese muro. Y después, en medio de carcajadas, exclamó, ahora el muro medirá 3 metros más, y no miento, esto será verdad. Para concluir, sumaremos otro punto. Se terminará con el derecho de ciudadanía de los bebés nacidos en suelo estadounidense de indocumentados. Estos niños no tienen el derecho de ser reconocidos en nuestro país. Tenemos que iniciar un proceso para devolverlos a sus tierras. La verdad, qué coraje, que dejemos que este ser humano se sienta un ser supremo, poniendo barreras para engrandecer a unos cuantos. La clave de la felicidad no radica en ser los mejores, en ser la mejor nación. Debemos practicar humildad, amor y sobre todo el respeto. Reflexionemos. Gracias por tu visita y te pido por favor nos regales un like. ¿De dónde vendrá el anticristo? En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, Ezequiel y Daniel proveyeron una gran cantidad de información acerca del anticristo. Con lo que se trasluce en el Nuevo Testamento, podemos saber desde dónde vendrá el anticristo. Daniel recibió una profecía de Dios que revela que el anticristo confirmará un tratado garantizando la seguridad de Israel. Luego, después de 3 años y medio, el anticristo se establecerá a sí mismo en el templo judío y proclamará que él es Dios. Esta abominación iniciará la gran tribulación que durará 3 años y medio. Al final de la gran tribulación, Cristo regresará, establecerá su reino en la tierra y destruirá al anticristo. Primero, el anticristo será el protector de Israel antes de que él intente destruir a todo el que se rehúsa a adorarle. Daniel se refirió al anticristo como el líder que vendrá, el cuerno pequeño, la bestia y el rey de rostro adusto. En Daniel 11, él también se refirió al anticristo como el rey del norte. El rey del norte y la tierra del norte es lo que Jeremías llamó al territorio de Asiria y Babilonia. El imperio asirio se dejó abatir por los babilónicos en 626 después de Cristo. Ambas, la capital asiria Asur y la capital de Babilonia, estaban ubicadas en el Irak del día presente. Estos imperios esencialmente comprendieron el mismo territorio que incluyó Turquía, Siria, Irak, Irán, Líbano, Jordán, Arabia Saudita y Egipto del día presente. En Ezequiel 38 y 39, 2 campañas del anticristo en contra de Israel están entretejidas en la profecía. Incluidos están los detalles de la venida del anticristo y sus ejércitos en contra de Israel al principio de la gran tribulación. La profecía también describe al anticristo y sus ejércitos arremetiendo contra Jerusalén al final de la edad. Ezequiel se refiere al anticristo como Gog, el príncipe principal de la tierra de Magog. La tierra antigua de Magog incluyó una cierta cantidad del territorio representado por la presente Turquía, Siria, Irak, Irán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Rusia cerca del Mar Negro. Isaías se refirió al anticristo como el asirio y el rey de Asiria.
Una de las profecías de Isaías dice como Israel al principio confiará en el asirio hasta que él los golpee con el garrote de la ira de Dios. Pero, finalmente entonces, recurrirán al Santo de Israel. Esta descripción bosqueja el tiempo del fin, cuando el anticristo será el protector de Israel hasta que él trate de arrasar con ellos en la gran tribulación. La profecía de Isaías también dice que un remanente de Israel recurrirá a Dios y será salvado del anticristo. Cuando Isaías se refiere al anticristo como el asirio, él indica desde dónde vendrá el anticristo. La antigua Asiria incluía territorios representados de Turquía, Siria, Líbano, Irak e Irán del día de hoy. Jesús, Juan y Pablo hablaron del anticristo. Jesús llamó al anticristo la abominación que causa desolación. Pablo llamó al anticristo el hombre de la anarquía y del desafuero. Sin embargo, ni Jesús ni Pablo indicaron desde dónde vendría el anticristo. En Apocalipsis 13, Juan dijo que el anticristo y su reino serían como un león, un leopardo y un oso. Daniel usó estos parecidos para los imperios babilónico, persa y griego. La Biblia una y otra vez señala que el anticristo vendrá del Oriente Medio. Con la profecía bíblica consistentemente señalando el Oriente Medio como el origen del anticristo, ¿por qué algunas personas creen que el anticristo provendrá de un imperio romano revivido como el mercado común europeo? Este engaño está de una frase en Daniel 9:26, que dice, el pueblo de un gobernante que vendrá destruirán la ciudad y el santuario. Un tema de Daniel 9:26, arriba, es el pueblo. El pueblo será del mismo pueblo del gobernante que vendrá. Esto quiere decir que el pueblo y el gobernante serán del mismo origen nacional. Si el pueblo es griego, entonces el líder en cuestión será griego. Por tanto, cuando sepamos el origen nacional del pueblo, también sabremos el origen nacional del líder. Parte de esta profecía se cumplió en 70 después de Cristo, cuando el ejército romano destruyó Jerusalén y el santuario judío. De acuerdo a Josefo, el pueblo que destruyó el santuario fue predominante sirio, asirio. Algunas personas incorrectamente han asumido que, porque fue un ejército romano, el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario fueron romanos. Sin embargo, fue usual que el ejército romano reclutara a soldados de territorios que habían conquistado. En esta campaña las tropas romanas fueron asirios predominantemente. Por consiguiente, el gobernante que vendrá será de origen nacional asirio. Asiria, en aquel entonces, incluía el territorio de hoy día Turquía, Siria, Irak, Irán y Líbano. El gobernante que vendrá es el anticristo, que es confirmado en Daniel 9:27. Daniel identifica al líder que vendrá de esta manera. Él confirmará un pacto con muchos por un 7 en la mitad del 7, él le pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en un ala del templo él establecerá una abominación que causa desolación, hasta el fin que está decretado sea derramado en él. Por consiguiente, Daniel también señala que el anticristo vendrá del Oriente Medio. Jesús es el Maestro, la cual es una poderosa maquinaria militar, política y económica, quien dominará al mundo en los tiempos del fin. Por el contrario, el anticristo y la bestia son dos seres totalmente distintos. Veamos Apocalipsis 17. Aquí Juan deja registrada una notable visión que le fue revelada por Jesucristo y los ángeles bajo su autoridad. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia continuamente utiliza a la mujer como símbolo de sistemas religiosos en profecía, y la fornicación, el adulterio y la prostitución como símbolos de adoración de ídolos y de comprometerse en prácticas de adoraciones paganas. La figura de la ramera o prostituta montada sobre la bestia es muy clara. La propia bestia representa el gran poder militar, económico y político, profetizado que aparecerá en escena, y el líder de ese sistema. Pero vemos que encima de esta bestia va montada una prostituta, representando el falso sistema religioso y la cabeza de ese sistema que intentará usar este poder militar y político para su propio beneficio. La cabeza de ese falso sistema religioso es el anticristo.
Un líder carismático ha llegado al poder. Por fin aparece para mostrarse a las multitudes como un salvador. Muchos lo esperaban. Creen en sus palabras y esperan que sea la cura para este mundo enfermizo. Algunos piensan que se trata del regreso del Mesías. Pero este hombre no es un salvador sino el rey del terror que marcará el fin de todo. El Armagedón. Nostradamus habla de una aterradora profecía sobre un tercer anticristo. Un ser maligno que llegará al mundo en estos tiempos como un hombre de apariencia inofensiva, que con sus poderes de persuasión y carisma seduciría a las multitudes. Con su astucia e inteligencia engañaría a muchos y actuaría bajo las sombras para llevar a cabo sus diabólicos planes. Esta profecía fue escrita para darnos luces de quién sería el próximo falso Mesías. Personaje que conquistaría a naciones enteras, logrando así conducir al mundo hacia un caos total, pobreza extrema, hambre y nos arrastraría finalmente hacia una gran tercera guerra mundial. Algunos creen que el falso Mesías podría ser un líder político, un líder religioso o un gran hombre de negocios. Pero aún no se sabe con exactitud quién podría ser este tercer anticristo, pero más adelante mostraré quién podría ser el último. Una teoría dice que ya podría estar entre nosotros, que solo bastaría analizar algunas de sus características para conocer cuán avanzado está sus más diabólicos planes. Además, muchos creen que al hijo de Satanás, aún, están preparándole el terreno para su reinado. De llegar el momento de su gobierno, se cree que será el inicio de todas las tribulaciones, el inicio de los conflictos sociales, escasez de alimentos, matanzas y finalmente el inicio de los conflictos a gran escala que terminarán por acabar con todas las vidas humanas. Al parecer todo esto estaría ya sucediendo en nuestros tiempos y que muchos nos negamos a creer. A continuación iré mencionando algunas características del primer y segundo anticristo. Para luego intentar descubrir quién podría ser el tercer y más aterrador anticristo. El primer anticristo fue un gobernador de Francia que luego se convirtió en emperador. Además llevó a su país a una guerra dentro de Europa. Además se le consideró un carnicero a causa de las muertes que resultaron de las guerras mientras dominó Europa. Por tal motivo, Napoleón Bonaparte, por su capacidad de seducir a la población y baño de sangre, es considerado como el monstruo de la humanidad y el primer falso Mesías predicho por Nostradamus en sus escrituras de 1555. Sus acciones nos conducen a la búsqueda del segundo anticristo. Este personaje causó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del Holocausto. Su visión era el exterminio de los judíos y pensando en el futuro alemán. Sedujo en menos de 10 años a Alemania a librar una guerra contra los judíos. Responsable de más de 10 millones de muertes. Él mismo se consideró como el segundo anticristo y se cree que vio a Napoleón como su antecesor. Este hecho nos conduce a intentar descubrir quién es el tercer y más aterrador anticristo. El anticristo, el falso Mesías o el hijo de Satanás. Esta palabra aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. En este texto antiguo se afirma que el anticristo, la bestia, vendrá a seducir a la humanidad con su falsa apariencia y que dará inicio al fin de los tiempos. El Apocalipsis. El tercer anticristo es el término usado por Nostradamus, para referirse a quien posiblemente sea el que destruya el mundo. Usualmente, se ha dicho que esta persona será un líder político o religioso. Naciones enteras esperan su venida, creerán que se trata de la venida del Salvador, que se ha esperado por mucho tiempo y que será la cura para este mundo deprimente. Muchos creerán que será el regreso de Jesucristo, aunque los estudiosos creen que no se tratará de ningún Salvador sino el Rey del horror que marcará el fin de todo. El falso Mesías llegará a lo más alto del poder por su capacidad de engañar con sus atractivas propuestas y por su facilidad de ocultar su verdadera apariencia. Se cree que ya existe un gobierno que está preparando el terreno para su reinado y se sabe que estará apoyado por Satanás. Muchos afirman que el tercer anticristo vendrá de un gobierno muy poderoso como el de Estados Unidos y será el peor porque aprenderá de los errores de Hitler. Este candidato republicano cumple con muchas características propias de un anticristo, esto debido a sus extrañas propuestas. Una de ellas dice, de llegar al poder, es crear una gran muralla que pretende dividir, aún más, México de Estados Unidos. Esto demostraría que estaríamos frente al próximo hijo de Satanás, que con sus aires de superioridad menosprecia y trata como una raza inferior a los latinos. Otra de sus promesas del aspirante a la presidencia es deshacerse de millones de latinos, deportándolos, de ser el próximo gobernante de los Estados Unidos. Sus propuestas parecen estar siendo muy bien acogidas en la población, ya que, este señor se está presentando como una solución a muchos problemas, como, el desempleo, que según él, generan los latinos inmigrantes. La conducta de este falso Mesías muestra claramente el odio que tiene hacia las personas. Varias personas dan fe de sus maltratos y su racismo bajo su inocente apariencia. Todo hace pensar que su odio va más allá con los latinos, que coincidencia, de igual forma que Hitler odiaba a los judíos.
El posible falso Mesías, no es un político, es un empresario multimillonario que está usando la política para llegar a ser el próximo presidente y hacerse con el poder de una de las naciones más poderosas e influyentes del mundo, para así, empezar con su infernal gobierno. Entre los planes en política exterior de este empresario está destruir al Estado Islámico. Por otro lado, a pesar de las serias diferencias, dice desear vivir en paz y amistad con Rusia y China, reestructurar la OTAN y tumbar el acuerdo nuclear con Irán. Pero lo peor de todo es que gracias a las mentiras en sus planes políticos y poder de convencimiento, es que está seduciendo a las masas, y así, ganando más popularidad en la población, con lo cual, se perfila a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Se dice que el hijo de Satanás se caracteriza por su poder de seducir a las masas y al igual que su antecesor tampoco es un político, sino por el contrario, alguien ligado a otra rama, que así como Hitler quiso ser pintor y escritor, pues este posible tercer anticristo es un hombre ligado a los negocios. Pero eso no es todo, sino que este falso Mesías, racista y xenófobo, promete luchar duro contra los inmigrantes, contra los musulmanes, contra los chinos y contra todos los que se quieran interponer en su proyecto de convertir a los Estados Unidos en el gran país que fue. Por otra parte, hasta el Papa Francisco mostró su rechazo hacia las propuestas políticas del multimillonario, cuando expresó que quien piensa solo en hacer muros, sea donde sea, y no hacer puentes, no es cristiano. Pero la respuesta de Donald Trump no se hizo esperar, y dijo que, es vergonzoso que un líder religioso esté cuestionando la fe de otra persona. Ningún líder, especialmente un líder religioso, tiene el derecho a cuestionar la religión o la fe de otro hombre. Considero que estas palabras, desde ya, muestran el rechazo mutuo que ambos se tienen. Este tercer anticristo también dijo que podría defender al Papa y al Vaticano de un ataque terrorista mejor que otros. Lo que significa que este falso Mesías, lo tiene todo planeado. Ya en el poder no dudará en completar con rapidez las cosas hechas previamente por su antecesor Obama, quien podría estar allanando el terreno y preparando el mundo para su llegada. En el gobierno del falso Mesías seremos testigos posiblemente de la invasión terrorista a Europa. Por alguna razón, desde ahora, ya ofrece una ayuda al Vaticano si fuese atacada por los terroristas. Está claro que con esta declaración busca quedar como un líder de paz y así tener una mayor aceptación. Además será muy probable que veamos en su gobierno una invasión a Siria e Irán, o un conflicto directo con China o Rusia. Lo que nos conllevaría a una guerra directa entre las grandes potencias. Este falso Mesías esté tratando de llegar a más personas con sus palabras y que, de llegar al poder el tercer anticristo, por fin, se muestre tal como es. Un ser astuto, que con sus engaños sea capaz de crear desunión y odio entre los hombres para desencadenar finalmente una última gran guerra mundial de proporciones bíblicas, para que así, vivamos en carne propia los horrores de una devastadora guerra, hambre y muerte. Así, parece ser el comienzo de su reino, el reino del terror, del que por tanto tiempo el hombre había temido vivir. Ahora, solo restaría esperar el desarrollo de los acontecimientos y confiar en que, tal como asegura la Biblia, después de un período de dolor y tribulaciones, la luz siempre termina venciendo a la oscuridad. Un diminuto chip podría salvarnos la vida. Todo comenzó con un avance de la ciencia, el microchip subcutáneo. En 2003, este pequeñito chip del tamaño de un grano de arroz surge, en principio para aportar información médica. Un año más tarde se convierte en una revolucionaria forma de transportar datos seguros y únicos, como si adentro de la piel trajera insertado un código de barras. Eso es como una pequeña antena. Esto viene siendo una antena, un emisor. No es como, es una antena. Es una antena, un emisor, y lo que viene siendo enlazado directamente a otros dispositivos. Es otro aparato que no vamos a revelar cómo es. Exactamente. ¿Qué debemos extraerlo siempre junto a nosotros? Siempre debe de estar junto, siempre, todo el tiempo. O sea, pues, obviamente está implantado, no hay ninguna forma de traer dos dispositivos separados, pero el otro es nos va a dar la oportunidad, inclusive, de dar un aviso cuando se está teniendo alguna emergencia. Tal fue la revolución de este chip que en nuestro país, funcionarios de alto nivel se lo implantaron para tener acceso a base de datos y centros de información restringida, como el propio ex procurador general de la República. Tras la noticia de que en Canadá un científico lograra clonar el microchip, surge el escándalo, la polémica y las preguntas. ¿Ese chip podía falsificarse? ¿Entonces también alguien podría acceder al CISEN y robar información? ¿Qué probabilidades hay de que se clone un chip? Prácticamente nulas.
¿sí? Son códigos completamente irrepetibles e inalterables. La idea de portar información crece y es más, este pequeño aparato puede permitir la localización de personas vía satélite. En un lugar del país, en un punto no identificable, usted puede tener acceso a un sistema de seguridad. En tan solo este microchip pueden poner toda la información de usted encriptada, no revelada, para que lo puedan localizar. Basta una llamada de alerta. Hoy, la implantación de este chip resurge. Prometen su clonación y funcionamiento con costo de hasta $4.000. Es una cuota anual de $2.000. El chip no se renueva, el chip se queda encapsulado dentro de lo que viene siendo el cuerpo, dentro del tejido adiposo de la persona. ¿Cómo funciona? Este dispositivo funciona, vamos a ejemplificarlo. Tenemos una situación de riesgo en la cual presionando por medio de un dispositivo externo se manda una señal de alerta a un centro de monitoreo, en los cuales en 3 segundos llega esa señal de alerta. Inmediatamente se abren canales de audio, sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de esa emergencia, así como también tenemos lo que viene siendo la localización puntual de esa persona a detalle de calle, en el cual tenemos velocidad y dirección en la cual se está moviendo ese usuario. Sin embargo, el producto aún no está acreditado por las autoridades, pues carece del aval de la Food and Drugs Administration, la FDA, de Estados Unidos. Y un problema más. El 3 de febrero de este 2009, en Cancún, Quintana Roo, ejecutan a un militar general de brigada, Mauro Enrique Tello Quiñones. Su cuerpo aparece torturado, huesos de brazos y manos rotos. El asunto es que versiones extraoficiales apuntan que el hoyo occiso portaba un chip localizador que le fue arrancado del brazo. Versión que aún no es confirmada ni desmentida por la PGR. Así las cosas. Sin duda un avance. Tecnología en tiempos de miedo.